Este es un programa producido por la Sociedad Eléctrica del Suroeste, SEAL, empresa bajo el ámbito de la Corporación FONAFE. Con 4 minutos es la hora exacta. ¿Qué tal, señoras y señores, amigos y amigas? Muy buenos días. Otro fin de semana, otro día sábado que nos reencontramos a través de nuestras dos frecuencias y a través de las redes sociales también. Y en esta hora muy especial dedicada a absolver una serie de dudas de la gente que siempre está en sintonía de la radio. SEAL te escucha. Qué placer reencontrarme con ustedes, amigos. Soy Alfredo Toranzo, listo ya para poder también comentar un sinfín de situaciones, un sinfín de casos que se dan al interior de casa o fuera de ella también, ¿no? Porque fuera de la casa lo que tenemos es el tendido eléctrico. En muchos lugares lo que tenemos fuera de casa es el medidor. A veces hay problemas con él. También lo que es el alumbrado público. En fin, nosotros estamos aquí para servirles. SEAL te escucha y hoy vamos a tratar pues un tema súper interesante, muy interesante, tema que nos cae como anillo al dedo porque cuántos de nosotros también dejamos de lado algunas circunstancias, algunos detalles y después nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué estoy pagando de más? ¿Por qué? Yo le hago la pregunta. ¿Usted conoce cuánta energía consumen los artefactos que tiene en casa? Si no lo sabe, le invito a que se quede con nosotros en los siguientes minutos. SEAL te escucha a través de Radio Yarabí con todas las voces, amigos y amigas. Estamos ya empezando, son las 9 de la mañana con 6 minutos y estamos de inmediato también, por supuesto, con nuestros amigos de SEAL. Nos acompaña, atención, el gerente general licenciado Paul Rodríguez Ochoa. ¿Cómo está, Paul? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio Yarabí, a todos nuestros usuarios que nos escuchan sábado a sábado en este horario que se nos ha hecho habitual para poderles llevar la información sobre todas las actividades que desarrolla SEAL para brindar el servicio de energía que necesita nuestra región. Como ya los indicado, es sumamente importante el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el consumo de los artefactos eléctricos, los principales, los que estamos acostumbrados a utilizar y sin embargo no tenemos, o muchas personas no conocen muy bien cuánto es el consumo de estos artefactos, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros también damos un poco de instrucción, educamos también a nuestros usuarios en el uso correcto de los electrodomésticos para que tengan un uso racional. Hemos estado ya en esta semana que ha pasado, en la semana del ahorro de energía y creo que es un momento importante también. Nosotros como empresa somos preocupados porque se haga un consumo responsable, ¿no? Entonces, este es el tema del día de hoy. Creo que es un tema sumamente importante. Ya nos acompañan siempre el staff de profesionales de SEAL que van a darle el alcance de a todos nuestros usuarios respecto al consumo y de los principales electrodomésticos que utilizan en los hogares. Asimismo, quiero aprovechar esta ocasión para enviarle un afectuoso saludo de aniversario a todos los trabajadores que conforman esta gran familia, que con su tarea diaria, ¿no?, se dedican a mantenernos siempre informados, ¿no? Sin duda, su labor comprometida. Radio Yarabí es parte de la identidad local, es parte de la identidad de Arequipa. Por ello es que mi deseo que continúe por muchos años en este preciado rol. Que se pase una semana de aniversario como corresponde, llevando siempre la información que requieren todos los pobladores de Arequipa. Muchas gracias y los dejo ya con el estado de profesionales que componen la familia SEAL para iniciar el programa. Gracias. Perfecto, gracias al licenciado Paul Rodríguez Ochoa, el gerente general de SEAL, que también sábado a sábado está con nosotros y está muy atento a la conversación que podamos tener también con cada uno de los usuarios de la SEAL, oyentes de Radio Yarabí, que tengan a bien preguntar en los siguientes minutos a través de nuestras líneas telefónicas y a través también del Facebook, amigos y amigas. SEAL te escucha en este fin de semana. Vamos a saludar también al ingeniero Marc Paul de Taboada, gerente de planeamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marc? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a toda la familia de Yarabí y a todos nuestros usuarios. Bien, para comentar simplemente que el día 21 de octubre fue el Día Mundial del Ahorro de Energía. Es un día muy significativo para que nuestra sociedad tome conciencia sobre el ahorro de energía e incentivar un cambio de hábitos de consumo.
tenemos que hacer un uso racional de la energía, concientizar a la población de los beneficios que aporta y también de nuestra responsabilidad con el uso de la misma. Esta semana hemos estado trabajando con algunos colegios de la ciudad, precisamente dándoles algunas charlas de sensibilización en el uso de la energía. Creemos que la educación, pues, es la parte fundamental de una sociedad y nuestra contribución social es el involucramiento. Precisamente ahora, de manera virtual, se nos ha hecho mucho más sencillo llegar a los estudiantes, a estos colegios, para poder darles el mensaje que corresponde a la sensibilización del uso de energía, ¿no? Tenemos también nosotros distribuido un cuento, que es un cuento de Sealito, es una aventura mágica donde a los niños menores, a través de este tipo de expresión, a través de un cuento, se les hace mucho más sencillo y más fácil entender el cómo deben usar la energía y el cómo deben ahorrarla, y nos permiten que ellos al resto de sus familias puedan transmitirles este mensaje, y así creamos una cadena de valor compartida entre todos. Así que hemos agradecido mucho. Marc. Muy interesante, plausible la labor, admirable ese trabajo de campo, ir hacia las nuevas generaciones para que éstas interioricen ese mensaje, ¿no?, del ahorro de energía o el uso responsable de la misma. Para muestra un botón, en casa a veces dejamos enchufado, a ver, ¿qué te digo?, el microondas. No lo usamos, pero está enchufado. Y después nos damos con la sorpresa, ¿pero por qué estos cuántos soles de más estoy pagando? ¿Por qué?, se preguntan, ¿no? Y si van a apuntar a las nuevas generaciones, enhorabuena, porque al final, y muchos padres y madres de familia no me van a dejar mentir, muchos de los escolares, con los conocimientos que adquieren en casa y con talleres o actividades como las que ustedes han realizado, van a casa y les llaman la atención a los padres. Los niños son los que van a impulsar, desde su óptica, con sus palabras y con su poca experiencia, van a impulsar ese ahorro de energía. Qué interesante, ¿Esta actividad fue aquí en Arequipa, fuera de Arequipa? Marc. Sí, efectivamente, Alfredo, esta actividad esta semana ha sido en Arequipa, ha sido en Arequipa, y bueno, no es la primera actividad que realizamos, ¿no? Yeah. Ahora, en el tiempo de la cuarentena lo hemos venido, pues lo estamos transformando ahora de manera virtual. Anteriormente, meses pasados, años pasados, se ha venido desarrollando de manera presencial, con una convocatoria muy importante de varios colegios. Y ahora hemos iniciado nuevamente este tema de la sensibilización de manera virtual con muy buenos resultados, y como tú dices, el impacto precisamente es generar conciencia en las familias a través precisamente de los más pequeños, de los niños o adolescentes, que pueden generar un cambio de costumbres, un cambio de forma de vida dentro de la familia, y ser un motor dentro de ella para ser una familia más sostenible, y que también seamos más responsables con todos, ¿no? La energía que ahorramos también nos va a servir para los demás que no tienen, digamos, el privilegio de tenerla, y bueno, la conciencia desde casa es súper importante. Y es por eso que también el día de hoy hemos querido generar esta charla sobre qué precisamente son los artefactos que más consumen, cómo consumen, y entrar al detalle para que nuestros usuarios también sepan cómo manejar de mejor manera sus artefactos, los tiempos de uso de los mismos. Y en base a ello hemos armado el programa de hoy, que bueno, el área de atención al cliente ya va a entrar al detalle contigo para que puedan formularle todas estas preguntas que nuestros usuarios están atentos de escuchar. Perfecto, gracias Marc Paul de Taboada, gerente de planeamiento, quien está también aquí presente, escuchando a cada uno de nuestros usuarios, quienes harán uso de nuestras líneas, el 213172 y el 289952, para despejar una serie de dudas. Está la licenciada Geraldine para responder las dudas de los usuarios, y estamos también con el ingeniero Giancarlo Tejada del área de atención al cliente, ¿verdad? Entonces vamos a estar de inmediato con el ingeniero Tejada. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Giancarlo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo muy bien? Sí, perfecto. Y ávido, así como nuestros oyentes, de poder conocer también lo que acaba de adelantar un poquito Paul, ¿no? Marc Paul, acerca del consumo de los diferentes artefactos que tenemos en casa y que desconocemos, ¿no? Compramos el televisor, pero lo dejamos enchufado, ¿me consume, no me consume? El refrigerador igual tiene que estar prendido las 24 horas del día, haya o no haya alimentos, ¿me va a facturar más o cómo va a ser la situación? Yo creo que es súper interesante el tema, Giancarlo. Sí, definitivamente sí. A veces
no tenemos un poco el tiempo no nos damos el tiempo para poder percatarnos de ese tema y darle un poco de atención al punto. Y bueno, saber cuánto consumen nuestros artefactos, saber si es que efectivamente dejándolos enchufados consumen, saber también qué artefactos consumen más. Y bueno, todos esos puntos es muy importante para poder obtener un ahorro de energía considerable a fin de mes, ¿no? Efectivamente. No sé si es que empezamos, Giancarlo, describiendo lo que es generalizado al interior de casa, ¿no? Hay un televisor, hay una computadora, hay una lavadora por ahí. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, definitivamente los artefactos cuando se dejan enchufados tienen un consumo, ¿no? El stand-by que le llamamos, ¿no? Y más ahora con esto de que casi la mayoría de los artefactos son smart, tienden a ser smart, precisamente para que cumplan esta función de smart tienen que estar siempre enchufados, ¿no? Tienen que estar siempre enchufados y conectados de repente a una red de internet. Entonces eso hace de que inclusive el hecho de que esté enchufado y tenga que estar conectado y tenga que estar, digamos, en stand-by, valga la redundancia, hace que haya un consumo adicional, ¿no? Ahora, en mi casa, si, como hace un momento dijiste, ¿no? Si dejo enchufado el microondas, de por sí solo el microondas, de repente el stand-by de un solo artefacto no va a ser muy considerable, ¿no? Pero si ya tengo el microondas, tengo, no sé, 1 o 2 televisores, tengo por ahí un par de cargadores de celular conectados, tengo el equipo conectado, tengo el DVD, tengo la laptop cargando, el módem del internet. Entonces, si ya vamos sumando la cantidad de artefactos que están conectados y que están en stand-by, al final de mes sí resulta considerable en un consumo, ¿no? Y después vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Y después vienen los reclamos, ¿no? Queremos una explicación sobre nuestro actuar y a veces mal proceder también, ¿no? Porque habría que hacerle entender a las personas, quizás las nuevas generaciones estén muy empapadas de la situación, pero las personas mayores, algunos propietarios de predios que están ahí, no encuentran la explicación y tampoco logran entender ese stand-by, ¿no? Cuando el artefacto está enchufado, ciertamente, no lo estás utilizando, pero sí tiene ese foquito rojito encendido, ¿no? Esa es la descripción más clara y veraz de que ese stand-by me está facturando. Uno solo artefacto no va a ser muy visible en la facturación, pero si sumamos aquel y aquel, pues al final vamos a tener que abonar unos cuantos soles más, ¿no? Correcto. Perfecto, sigamos con la descripción, y si nuestros oyentes tienen alguna duda pueden llamarnos en este momento acerca de los artefactos que tengan en casa, ¿no? Acerca de las dudas que puedan tener acerca del consumo de los mismos también. Algo que... Okay. Sí, dime. No, continúa. Sí, no, te iba a decir, poner un ejemplo claro acerca de al momento de ducharnos. La gran mayoría de casas tiene ciertamente su terma solar, pero en algunos departamentos de algunos distritos usan la terma eléctrica, ¿no? Y esto va a generar también por así decirlo, un despilfarro de energía, Giancarlo. Sí, es correcto. Mire, tenemos que tener en cuenta que los artefactos, hay artefactos que consumen más y hay artefactos que consumen un poco menos, ¿no? Que son más ahorrativos, son más eficientes. Los artefactos que más consumen son aquellos artefactos que producen calor, ¿no? Son aquellos artefactos que producen calor o que su funcionamiento está basado en el calor o calentar, ¿no? Como es la cocina, como dijiste hace un momento tú, la terma eléctrica, la ducha eléctrica, una secadora de ropa, un hervidor de agua, un horno eléctrico, tienen la función de emitir calor, ¿no? Su funcionamiento es a base de calor, de producir calor, secar, calentar. Entonces, ese efecto hace de que el consumo sea mayor, hace de que el consumo de energía sea mayor, ¿no? Ahora, definitivamente uno de los artefactos que más consume es la cocina eléctrica, ¿no? Una cocina eléctrica ya puede llegar a consumir hasta 4.500 watts, en función a cuánto tiempo la tengamos prendida.
vamos a poder obtener el consumo de energía, ¿no? Ahora, lo recomendable es que si, digamos, tenemos ducha eléctrica, si tenemos una terma eléctrica, que la terma tenga un temporizador, ¿no? Que la terma tenga un temporizador que se encienda solo en los momentos en los que se necesita, ¿no? Normalmente todos nos bañamos en la mañana antes de ir a trabajar, entonces lo ideal es que, digamos, el temporizador de una terma eléctrica se encienda pues 4 de la mañana y se calienta hasta las 5, 6 de la mañana, ya está caliente. A esa hora normalmente la mayoría de las personas estamos entrando a bañarnos, entonces ya encontrar el agua, digamos, tibia, ¿no? Es un poco absurdo tener una terma que se prenda a mediodía cuando de repente no hay nadie en casa y a esa hora no necesito tener el agua caliente, ¿no? Entonces, esas recomendaciones deben tener los usuarios para poder tener un poco de ahorro en sus facturas y a fin de mes, digamos, no sorprendernos con el consumo, ¿no? Claro que sí. Si tienen alguna duda, amigos y amigas, pueden marcar nuestros fonos, el 213172 y el 289952 sobre el tema, para poder despejar también una serie de incógnitas. A pesar de que en el mercado ya los encontramos, y de todos los tipos y de todos los precios, pero algunas familias todavía siguen usando los focos incandescentes, mi estimado Giancarlo, esos focos amarillos, redonditos y muy delicados, y los que se usaban tiempo atrás, ¿no? Antes de la invención de los famosos focos ahorradores. Estos focos incandescentes también generan un consumo excesivo. Sí, es correcto. Definitivamente, bueno, con la tecnología de ahora y estos focos LED, definitivamente la iluminación se ha vuelto eficiente, ¿no? Como lo comenté hace un momento, el artefacto, mientras más calor produzca, más consumo tiene. Entonces, por ejemplo, un foco incandescente, cuando funciona, emite calor y también emite luz. Pero nosotros un foco incandescente no lo podemos tocar cuando está funcionando porque está caliente, ¿no? Entonces, parte de la energía que consume el foco incandescente, una parte es para la iluminación y la otra parte se desperdicia en calor, ¿no? Entonces estos focos LED, cuando funcionan, sí, los podemos tocar. ¿Por qué? ¿Por qué son eficientes? Porque solo iluminan y ya no calientan. Entonces ese es digamos, el funcionamiento, ¿no? O lo que tenemos que entender de los focos ahorradores. Uh-huh. Perfecto. Una persona está en línea y quiere hablarnos acerca de un artefacto que tiene en casa, una refrigeradora, e imaginamos sobre el consumo que pueda generarle. Aló, buenos días, le escucha, adelante con su duda. Sí, señor, buenos días. Quería preguntarle sobre el consumo de la luz. Por ejemplo, yo en mi casa solamente tengo 2 focos, tengo mi frigider, y es lo único que tengo, nada más. Por ejemplo, ahorita me ha venido el recibo de 79 soles y yo no entiendo por qué. Si solamente tengo, como le digo, tengo un plasma chiquito, tengo el plasma, 2 focos de luz y mi frigider que lo he puesto y me consume 79 soles. Me parece mucho. Gracias, señora, gracias. Ha descrito nuestra oyente y usuaria de SEAL varios artefactos, varios artefactos, los cuales seguramente Mark, Paul, Giancarlo, están enchufados, ¿no? El frigider, televisor y los que ha descrito la señora, pero le parece mucho. Podemos, no sé si podemos, Giancarlo, explicarle un poquito acerca del consumo de esos artefactos que ha descrito nuestra señora y el modo de uso que tendría que darles también. Sí, por supuesto que sí. Mire, respecto al refrigerador, los refrigeradores tienen un termostato también. No es que el refrigerador está congelando todo el día, o las 24 horas del día que esté enchufado, ¿no? El refrigerador tiene un termostato y conforme va disminuyendo la temperatura, mientras va aumentando la temperatura en el refrigerador, el refrigerador se va encendiendo para tratar de que el refrigerador siga frío, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones habría para que digamos, tengamos un poco de ahorro al momento de utilizar un refrigerador, ¿no?
no abrir el refrigerador a cada instante, no abrir el refrigerador a cada instante, porque cuando nosotros abrimos el refrigerador, el frío que está dentro del refrigerador, valga la redundancia, se escapa. Ajá. Y para el frigider seguir manteniendo el frío tiene que encenderse, ¿no? Entonces, Claro. Si nosotros dejamos abierto un refrigerador, téngalo por seguro que el refrigerador se va a empezar a prender cada vez más, porque va a tratar de enfriar su cámara, ¿no? Y como está abierta, el frío se escapa. Ujú. Y vamos a tener un mayor consumo, ¿no? Qué buen dato, Giancarlo, qué buen dato. Una llamadita en este momento sobre el tema, obviamente, después estaremos tocando con nuestros oyentes diversidad de casos, pero sobre el ahorro de energía, artefactos eléctricos. Aló, buenos días, SEAL le escucha. Aló, buenos días. Yo quisiera hacerle una consulta y salir de dudas. Yo tengo mi tele antigua que tiene unos fotos grandes. Y mis hijos me dicen, no, esto jala luz, tienes que comprarte pantalla gigante, o sea, pantalla plana. Ajá. Entonces, yo digo, ¿con qué dinero voy a comprar pantalla plana si mi tele así de estos, de los antiguos, están funcionando bien? Eso quisiera saber, si eso jala electricidad y el otro no jala, ¿cuál es lo recomendable? Gracias, señora, gracias, Giancarlo. Buena pregunta, una persona ya con sus años se quedó con el televisor, el antiguito, ¿no? Ese con su verguita, con su joroita, con su forma bastante diferente a los televisores planos que vemos hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos en cuanto al consumo, mi estimado Giancarlo? Mire, en cuanto al consumo, en realidad la diferencia no es mucha. No es mucha. Si bien es cierto, los televisores ahora son un poquito más eficientes, Ya. pero en realidad un televisor de pantalla plana no es que tenga mucho menos consumo que un televisor, digamos, de los antiguitos, como le dicen, ¿no? Lo que sucede es que tenemos que darnos cuenta que con esta nueva normalidad que tenemos, con este estado de emergencia, con este encierro que hemos tenido, vamos a llamarlo así, hemos hecho un poquito más de uso de la televisión, de la computadora, de las laptops. Al inicio inclusive de la cuarentena, todos hemos estado prendados de las noticias, del televisor, de los anuncios del presidente. Entonces, definitivamente, nuestro consumo, o sea, nosotros como usuarios tenemos que entender de que nuestro consumo se tiene que ver incrementado, ¿no? Paramos más tiempo en casa, hemos parado más tiempo en casa, inclusive el trabajo remoto, hay gente que todavía sigue trabajando, sigue haciendo trabajo de manera remota. Nuestros niños, nuestros hijos aún están haciendo clases virtuales. Entonces, algunos tienen 1 o 2 hijos a la vez en clases virtuales, el esposo o la mamá también trabajando el papá y la mamá también trabajando de manera remota. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esta nueva normalidad hace de que nosotros tengamos un consumo adicional. Uh-huh. Bien, Giancarlo, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más de este tema y otras dudas que puedan tener también nuestros amigos que están en sintonía de Radio Yarabí, AM y FM, porque hasta las 10 estamos presentando SEAL te escucha. Corporación FONAFE. Corporación FONAFE. 35 empresas públicas comprometidas en brindar bienes y servicios de calidad para el bienestar de los peruanos. Realmente el estado de emergencia en el que ha estado sumergido nuestro país ha generado un montón de dificultades, como es el caso de las compañías de agua y de luz, que ante la eventualidad han tenido que accionar de alguna forma. Y nosotros como consumidores no nos hemos enterado de cómo era ese accionar. Es muy buena hora que la empresa SEAL nos pida hacer este video para explicarte a ti la matemática que hay detrás del cobro de tu recibo. Hay una matemática y es sencilla, que seguramente va a explicar tu caso. Esa duda que tienes en la cabeza, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están cobrando así? Aquí lo vas a entender. Mi nombre es Marco Lore de Mola, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a la región Arequipa y empezamos. Primero entendamos bien cómo era nuestro consumo antes. Era así, subía, bajaba un poquito, volvía a subir, se mantenía, bajaba, subía. Y así también en valores, ¿no es cierto? 100, 110, 97 es un caso cualquiera. Si alguna vez hacía algo en mi casa, seguramente pagaba un poquito más de luz, si no pagaba menos. Hasta ahí todo bien. Se decretó estado de emergencia, cerraron todo y eso incluía también a las compañías de luz.
No tenían cómo ir a ver cuánto había consumido cada familia. Entonces el gobierno propone esta solución, un promedio. ¿A qué nos referimos? Este era el consumo anterior, ¿no es cierto? Vamos a considerar los 6 últimos meses de consumo y sobre esos 6 vamos a sacar un promedio. Profe, acuérdese que son consumos reales. En el centro histórico de Arequipa, por ejemplo, no es tan fácil llegar al medidor. Estaban cerradas las entradas, por lo que se consideró los 6 últimos consumos reales. ¡Qué buen dato! Entonces, tomamos esos 6. En este caso, el 98, 112, 95, 105, 100... y 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los voy a sumar y los voy a dividir entre 6. En este caso específico sale 600 la suma de todos estos. Y si lo divido entre 6, me da 100. Eso es lo que me debería cobrar a mí la empresa de luz. Porque ha sacado un promedio para poder estimar ese consumo que vas a tener en los meses que no voy a poder chequear tu medidor. El plan es bueno, pero hay algunas cosas que tenemos que darnos cuenta. Sí, profe, ya lo hemos visto antes, ¿no? El mayor consumo. Exacto. Lo primero que tenemos que entender, y bien claro, es que hace sentido, si yo he estado más tiempo en mi casa, todo el tiempo en mi casa, lógicamente, lo que yo uso de electricidad va a ser mayor. El televisor con mis hijos, más tiempo prendido. La computadora, cuando estamos trabajando, más tiempo prendida en la casa. Los focos. Y además han pasado tantos meses que hemos estado viviendo esta nueva normalidad, que cuidado que tal vez nos hayamos acostumbrado a usar la luz más tiempo. Tal vez antes de pandemia éramos más estrictos con nuestros hijos. Televisor, apaga, pues. Oye, ese foco. Ahora, con esta nueva normalidad, pueda que nos hayamos flexibilizado un poco. Entonces, paso a paso, vamos a entender qué pasó en Arequipa con el consumo durante estos meses. Ya habíamos dicho que nos iban a cobrar 100. Llegó marzo y mi consumo, ojo, no fue 100. Fue 120. Acabamos de decir que estamos todo el día en la casa. Vamos a colocar ese 120 como un supuesto, como un adicional de lo que normalmente consumíamos. Abril, 120. Mayo, 120. Entonces... Y estamos de vuelta, señoras y señores. Seal te escucha a través de Radio Yarabí con todas las voces en este fin de semana. Hora exacta, 9 de la mañana con 31 minutos, 9:31. Listos ya para recibir sus llamadas en lo que resta del programa, el 21-31-72 y el 28-9952. Las dudas que puedan tener sobre el consumo de artefactos, sobre facturación, ya en los siguientes minutos, amigos y amigas. Hay algunos detalles más que vamos a poder vertir sobre lo que son cada uno de los artefactos que tenemos en casa y de los cuales desconocemos cierta información vital para el ahorro de energía, vital para nosotros, vital para nuestra billetera, vital para nuestro bolsillo, así que ténganlo en cuenta. Voy a hacer un paréntesis con esto porque hay llamadas telefónicas que también quieren consultar, quieren dejar ya algunas preguntas sobre consumo o sobre el tema también. Despejemos dudas. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, dígame. ¿Cuál es el caso? ¿Hay algún caso, alguna pregunta sobre artefactos? ¿Por qué el recibo de luz señala que el costo de kilowatts por hora es 0.6258 en el mes de julio y ahora en el mes de octubre me ha llegado señalando que es un costo de kilowatts por hora de 0.64? Eso hace obviamente que incremente al multiplicar el consumo facturado, ¿no? Inclusive en el mes de enero el costo de kilowatts por hora me parece que llegaba a 0.60, ¿no? Y ahora que estamos en octubre está a 0.64. Ahora yo también digo, también recibo recibos de luz, tengo un domicilio en Lima y en Lima en el detalle del costo de kilowatts por hora es 0.55, ¿no? Mucho menor que el que se maneja acá en Arequipa. Y este monto, o sea, esta vivienda de Arequipa está en una zona, digamos, media-baja, en cambio el de Lima está en una zona media. Me extraña bastante que haya esas diferencias y obviamente esos incrementos hacen que se incremente bastante el monto al final para el pago del recibo de luz. Antes que se vaya, señora, díganos el número de conexión, por favor. Importante saberlo para despejar dudas. 90-107. 90-107. Correcto.
Gracias. Tenemos anotado ya sus inquietudes y en un instante despejamos. Hay una llamada más. Salimos al aire para absolver también este par de preguntas. Aló, buenos días. Es Radio Yaraví. Seal te escucha. Aló, buenos días. Adelante. Quiero una pregunta sobre cómo puedo presentar mi reclamo sobre consumo para que sea efectivo y lo más rápido que se resuelva. ¿Cómo puede presentar su reclamo por consumo? Bien, sí. Hemos tomado nota de su inquietud. Gracias por llamar. Perfecto. Estamos con Mark Paul, estamos con Giancarlo, estamos con Geraldine también de atención al cliente. Vamos a despejar este par de dudas acerca del kilowatt por hora. Dice que le llegó 0.64. Hace la comparación con meses anteriores y también con lo que toman en cuenta en la capital, que dicen que 0.55 vendría a ser el kilowatt. Despejemos esta incógnita, Mark Paul, Geraldine, Giancarlo. Sí, buenos días nuevamente. Sí, para aclarar un poco lo de las consultas del cliente. Uh-huh. Respecto a las tarifas eléctricas, debemos tener en cuenta de que nosotros somos una empresa regulada, ¿sí? SEAL es una empresa regulada. ¿Qué quiere decir? Que los costos de conexión, las tarifas, son impuestas por un órgano regulador, un órgano que regula nuestras actividades. Este órgano regulador se llama OSINERMIN. OSINERMIN establece el costo de las tarifas eléctricas. SEAL no dice cuánto cuesta. SEAL no es que se le ocurre a Marpul o a Paul Rodríguez, ya este mes vamos a cobrar 64 y al próximo 65 céntimos. No. Las tarifas eléctricas son reguladas y establecidas por OSINERMIN. Normalmente cada 4 de cada mes se publica un nuevo pliego tarifario. Este pliego tarifario es aprobado por OSINERMIN y ellos son los que dicen al final cuánto cuesta el kilowatt hora. ¿Sí? Ahora, sí es cierto de que hay una diferencia entre el kilowatt hora en Arequipa y el kilowatt hora en Camaná o en Atico, ¿no? Hay diferencias. Eso está en virtud de dónde para que suene bien, para que todos me entiendan, de dónde estamos consumiendo la energía eléctrica. Por ejemplo, en Atico, la energía eléctrica que se vende en Atico o que se consume es generada con máquinas máquinas de petróleo, ¿sí? Con generación a petróleo. Uh-huh. En cambio, si estamos interconectados, como acá en Arequipa, sí, definitivamente el kilowatt hora en Arequipa puede resultar un poco más económico. Sí, eso está establecido, así lo indica OSINERMIN y así lo establece OSINERMIN. Y definitivamente cada mes el kilowatt hora puede subir, puede bajar. ¿Ya? Muy bien. Absuelta entonces la duda. ¿Algo más sobre eso? Hacía una comparación sobre el kilowatt por hora también de Lima y Arequipa. Ella decía, con sus propias palabras, más barato parece en Lima que aquí en la Ciudad Blanca. También vendría a aplicar lo que tú acabas de decir, Giancarlo, ¿no? El modo de generarla. Exacto. Sí, Alfredo, quería añadir algo más. Sí, adelante. También la tarifa es diferenciada, es decir, los pliegos que publica OSINERMIN están diferenciados de acuerdo al rango de consumo que tienen nuestros usuarios. Si nuestros usuarios sobrepasan los 100 kilovatios hora, la tarifa es mayor. Si nuestros usuarios consumen de 0 a 30, es una tarifa menor. Y de 31 a 100 también es otra tarifa. Entonces, justo iban las recomendaciones para que nuestros usuarios traten de consumir mucho menos, de manera que también el costo del kilovatio hora va a ir en función al consumo que tengan. Uh-huh. Muy bien. Hay una nueva llamada. SEAL te escucha. Adelante, es Radio Yaraví. Buenos días, consulte. Buenos días, señor. Quisiera decirle al señor de la SEAL, ya parece choristal, ¿no? ¿Cómo dice? La SEAL, el OSINERMIN, en vez, creo que ha sido creado para defender al consumidor, al usuario, pero en cambio en estos tiempos de pandemia
se está poniéndose en contra del consumidor. Si dice el señor que el Osinermin es el que pone la tarifa, entonces, ¿en qué mente, en qué cabeza le cae a los señores de Osinermin a subir la tarifa por kilovatio? Entonces, eso está muy mal. En vez de defender, está en contra. Bien, gracias por ese punto de vista de nuestro oyente a propósito de el actuar de Osinermin, efectivamente, ¿no? No sé si podemos despejar dudas con respecto a lo que es el fijar tarifas, Giancarlo, Marc Paul. ¿Qué toma en cuenta Osinermin al momento de variar el precio por hora acerca de los kilowatts? Yarabí. Como lo comenté hace un momento, tiene que ver mucho cómo se ha generado la energía eléctrica, tiene que ver también el transporte de energía, desde dónde hasta dónde, digamos, cuál es el punto inicial donde se genera la energía y cuál es el punto final donde es consumido, ¿no? Entonces, la energía para llegar desde donde se genera hasta el punto final donde es consumido, utiliza unas líneas de transmisión, unas redes de distribución y en función a mientras más lejos estemos del punto de generación, de repente el kilowatt hora va a subir, ¿no? Ahora, ¿qué otro punto veo Osinermin? Ve costos de gas, ve costos de petróleo, y en función a cómo se mueven esos puntos, esos costos, Osinermin fija las tarifas. Perfecto. Esperemos haber ayudado a nuestro oyente a despejar dudas. Hacemos un alto, regreso en un instante con más de SEAL Te Escucha en Radio Yarabí, nuestras líneas habilitadas hasta las 10 de la mañana, señoras y señores. El 21 31 72 y el 28 9952. Ya volvemos. Este es un programa producido por la Sociedad Eléctrica del Suroeste, SEAL, empresa bajo el ámbito de la Corporación FONAFE. El estado de emergencia en el que ha estado sumergido nuestro país ha generado un montón de dificultades, como es el caso de las compañías de agua y de luz, que ante la eventualidad han tenido que accionar de alguna forma. Y nosotros como consumidores no nos hemos enterado de cómo era ese accionar. Es muy buena hora que la empresa SEAL nos pida hacer este video para explicarte a ti la matemática que hay detrás del cobro de tu recibo. Hay una matemática y es sencilla, que seguramente va a explicar tu caso. Esa duda que tienes en la cabeza, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están cobrando así? Aquí lo vas a entender. Mi nombre es Marco Lore de Mola, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a la región Arequipa y empezamos. Primero entendamos bien cómo era nuestro consumo antes. Era así, subía, bajaba un poquito, volvía a subir, se mantenía, bajaba, subía. Y así también en valores, ¿no es cierto? 100, 110, 97 es un caso cualquiera. Si alguna vez hacía algo en mi casa, seguramente pagaba un poquito más de luz, si no pagaba menos. Hasta ahí todo bien. Se decretó estado de emergencia, cerraron todo, y eso incluía también a las compañías de luz. No tenían cómo ir a ver cuánto había consumido cada familia. Entonces el gobierno propone esta solución, un promedio. ¿A qué nos referimos? Este era el consumo anterior, ¿no es cierto? Vamos a considerar los 6 últimos meses de consumo y sobre esos 6 vamos a sacar un promedio. Profe, acuérdate que son consumos reales. En el centro histórico de Arequipa, por ejemplo, no es tan fácil llegar al medidor. Estaban cerradas las entradas, por lo que se consideró los 6 últimos consumos reales. ¡Qué buen dato! Entonces, tomamos esos 6. En este caso, el 98, 112, 95, 105, 100 y 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 6. En este caso específico sale 600 la suma de todos estos. Y si lo divido entre 6, me da 100. Eso es lo que me debería cobrar a mí la empresa, porque ha sacado un promedio para poder estimar ese consumo que vas a tener en los meses que no voy a poder chequear tu medidor. El plan es bueno, pero hay algunas cosas que tenemos que darnos cuenta. Sí, profe, ya lo hemos visto antes, ¿no? El mayor consumo. Exacto. Lo primero que tenemos que entender, y bien claro, es que hace sentido
Si yo he estado más tiempo en mi casa, todo el tiempo en mi casa, lógicamente, lo que yo uso de electricidad va a ser mayor. El televisor con mis hijos, más tiempo prendido. La computadora, cuando estamos trabajando, más tiempo prendida en la casa. Los focos. Y además han pasado tantos meses que hemos estado viviendo esta nueva normalidad, que cuidado que tal vez nos hayamos acostumbrado a usar la luz más tiempo. En pandemia éramos más estrictos con nuestros hijos. Oye, ese foco. Ahora con esta nueva normalidad, pues civilizado pasó 100. Pues vamos a decir que estamos todo el día en la casa. Vamos a colocar ese 120 como un supuesto. Estamos de vuelta, señoras y señores, ganemos tiempo al tiempo, 9:44, estamos con el ingeniero Giancarlo Tejada del área de atención al cliente, también el ingeniero Mark Paul de Taboada, gerente de planeamiento, licenciada Geraldine también para responder las dudas de los usuarios. Quedó algo para responder acerca de el reclamo, los canales para hacer un reclamo, ¿cuáles son para nuestro oyente que también dejó esa pregunta? Es correcto, sí. Hemos puesto a disposición nuestros canales digitales. Tenemos a través de la página web de SEAL, de la oficina virtual, podemos dejar nuestros reclamos a través de ahí. Uh-huh. Hemos puesto también una línea telefónica adicional, exclusiva para temas comerciales, que es la 38 1388. Esa línea es exclusiva para todas las solicitudes comerciales. Adicionalmente, a través de todos nuestros canales digitales podemos recibir reclamos y también informar a los usuarios que tenemos una sede central en Sucre que está habilitada con todos los protocolos, respetando las distancias mínimas de seguridad. Yeah. Pero también recordarles que tenemos otros puntos de atención, que es Cono Norte, Caima, y en estos puntos también atendemos todos los reclamos, todos los temas comerciales, consultas, nuevos suministros, y también están habilitadas con las distancias y el personal también está capacitado para poder atender todas las consultas de nuestros usuarios. Te comento algo como anécdota. Yo trabajo en la oficina de atención al cliente en Sucre. Yeah. Entonces, las personas que están haciendo cola ahí para hacer sus reclamos, yo en algunos momentos he tenido la oportunidad de salir y conversar con algunos usuarios y le pregunto al usuario: señor, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de Caima. ¿Y por qué no va a La Tomilla? Le digo, ¿por qué viene acá tremenda colaza? ¿Por qué no mejor va a La Tomilla? O igual, hay gente que viene desde Yura hasta el centro, pudiéndose quedar en el centro comercial Cono Norte. Entonces, eso es muy, muy importante y evitemos también la conglomeración, ¿no? Claro que sí. A veces a nosotros nos gusta que nos expliquen bonito, cara a cara, ¿no? Y para poder entender. Sí es cierto que a través de la llamada telefónica se pierde un poco eso, pero yo creo que en estos momentos, en esta etapa que estamos atravesando, lo más adecuado es hacer una llamada telefónica, presentar un reclamo a través de nuestra página web y usar los medios digitales, ¿no? Que ahora están de moda, ¿no? Así es. Vamos al teléfono, vamos a seguir contestándolo porque SEAL te escucha a través de Radio Yaraví. Aló, buenos días. Sí, señor de la radio prestigiosa. Y saludando también a los señores del CECA. Mi consulta es puntual. En el histórico de consulta nosotros tenemos... Si se acerca al teléfono, mi estimado amigo, acérquese al teléfono y adelante con su pregunta. Sí, estoy... El histórico de consumos es de un año atrás. De octubre del 2019 a febrero del 2020 tenemos un consumo de 75 a 70. Entonces, época de pandemia que no se ha podido leer, llega igual a unos 78, 79, 80. Supongo que es una línea horizontal. Y de ahí hacen el saldo 120 y tantos. Con este elevamiento que lo hacen, supongo yo, ya de manera
virtual, prácticamente sin lectura, nos determinan hacer un monto bastante alto. Le doy el número de mi contrato. Adelante. Es el 70240. Corresponde a la zona de Víctor Andrés Belaúnde del Cerro Colorado. Le acepto su respuesta. Gracias a nuestro oyente. Una llamadita más porque también luego estaremos con las preguntas del Facebook. Aló, buenos días. Sí, buenos días, señores. Tengo un reclamo sobre el consumo, señor. En septiembre ha venido el recibo 435.90. Según diciendo que no he pagado todos los meses, yo he pagado puntualmente 72. El mes de septiembre. He hecho un reclamo vía virtual, como dicen los señores, y no he tenido respuesta. El siguiente mes ha venido 180 también en exceso. En total, este mes me venía el corte ya para el día de octubre, el 19. Me traen el recibo el 17 y el 19 el corte. He tenido que prestarme para pagar, señor. He hecho el reclamo, no me han hecho caso. Ahora, a raíz de eso, yo he tomado la medida diariamente del medidor. ¿Qué ha sucedido el día lunes 19, señor? 100 kilowatts en un día. Toda la noche, señor. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué está pasando? Vienen a verificar los medidores y en lugar de arreglarlos, pues malogran. ¿O qué hay? ¿Qué está pasando? A ver, que se pongan a ver, a revisar todos los ciudadanos día por día. Yo le tomaba la bolsa y medio, señor. Y hay 100 kilowatts. ¿Qué ha sucedido la noche? ¿Por qué ha marcado así? Me hago esa pregunta. Hago el reclamo virtual, no me responde. Señora. Soy paciente que soy hipertensa, señor. No puedo ir a hacer la cola tampoco. Entendemos. Señora, si es que nos da su número de conexión. Por favor, yo no entiendo qué está pasando. No entiendo, señor. ¿Tiene el número de conexión, señora? ¿Cómo? ¿Su número de conexión lo tiene a la mano? Sí. 25-289. 289, gracias. Gracias por estar con Radio Yaraví. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Seal te escucha a través de Radio Yaraví. Dos intervenciones, dos opiniones también de parte de nuestros oyentes acerca del promedio del consumo y la segunda casi muy similar. Han dejado sus números de conexión. ¿Qué podemos decirles al respecto, Giancarlo? Sí, estamos con él, ¿no? Alfredo, ¿verdad? si me permites. Adelante. Para contestar la duda. Perfecto. Sí. Respecto al contrato 70240, bueno, nuestra usuaria ha tenido un registro de su lectura el 11 de marzo. Su medidor estaba marcando 22,208. Recordemos que la facturación que se emite está en función a lo que marca nuestro medidor, ¿no? Nuestro medidor de energía eléctrica. Entonces, sería también bueno, y es una recomendación que haría, que todos nuestros usuarios puedan tomar esa lectura y verificar lo que les está viniendo en el recibo de energía eléctrica. El 11 de marzo, como le explicaba, se le había tomado una lectura al usuario de 22,208. Luego, posterior, en abril, mayo, junio, como sabemos, no se pudo realizar la toma de lecturas. Hemos vuelto a tomar lectura el 11 de julio, con una lectura de 22,649. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer una diferencia de estas dos lecturas correctas. Hemos tomado el consumo total que ha tenido y le hemos restado lo que el usuario ya había cancelado. Entonces, nos han quedado 89 kilovatios hora pendientes, que es lo que se le ha facturado al usuario, ¿no? Entonces, sobre todo recomendaciones importantes es que el usuario tenga un mejor uso del consumo. Ya hemos visto cuánto consume cada artefacto. Ahora que hemos estado en pandemia, hemos estado más tiempo en nuestros hogares, hemos hecho un uso mayor de estos artefactos y es por eso que en la mayoría de hogares sí se ha incrementado este consumo. Lo podemos verificar acercándonos al medidor y tomando la lectura que está marcando ese medidor. Perfecto, ahí está la recomendación que se hace desde el programa y desde la SEAL. Vamos ahora sí con las preguntas del Facebook. Sí, con las preguntas del Facebook también nos han estado consultando sobre la tarifa.
Bueno, como ya lo explicaron anteriormente, la tarifa es regulada por OSINERMIN y está en función a rangos de consumo, que era lo que les explicaba, ¿no? Si nosotros tenemos un consumo de 0 a 30, nuestra tarifa va a ser mucho menor. Si tenemos un consumo de 31 a 100, sube un poco más. Y si sobrepasamos los 100 kilovatios hora, es importante indicar a nuestros usuarios que la tarifa es mucho mayor. Entonces, si sobrepasamos esos 100, de por sí la tarifa va a ser mucho más cara, ¿no? Ahora, nos consultaban también sobre el reparto de recibos en el Face. Nosotros tenemos fechas para repartir nuestros recibos físicamente. Nuestro personal va a la zona y deja el recibo, pero también tenemos el uso de los medios digitales. Invitamos a nuestros usuarios a enviar sus datos, su nombre, su correo electrónico y su teléfono al correo recibodigital@ceal.com.p, para que adicionalmente, además de dejarle los recibos en sus domicilios, también les llegue a sus correos electrónicos. Y también nos preguntaban en el Face, en el caso de nuestra usuaria Fiori, sobre el contrato 78884. Nos dicen que en la pandemia tenía un menor consumo y que actualmente ha tenido un consumo elevado en su recibo. Bueno, como lo estábamos explicando, el cálculo del consumo ha sido en función a la lectura que ha habido antes de la pandemia, que en algunos casos ha sido el 11 de febrero, depende de la zona de facturación. Desde esa última lectura hasta la lectura que hemos obtenido después de las fechas en las que no se pudo tomar lectura, tenemos ya un consumo calculado. En función a eso hemos realizado la facturación. Ahora tenemos fotos. También queríamos indicarle que todas las fotos que toma nuestro personal de lectura al momento de acercarse y registrar la lectura están en nuestro sistema. Entonces estas fotos evidencian lo que ha marcado el medidor, ¿no? Entonces podría haber, no vamos a descartar que en algunos casos puede haber una fuga de sus instalaciones internas, de repente, podría ser también que el medidor falle. Es poco probable, pero también se han dado casos. Y bueno, y en realidad el motivo general es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que sí, la mayoría de hogares ha incrementado su consumo por el tiempo de uso que tienen los artefactos. Más allá de si vive una persona o dos personas en la casa, también tiene que ver cuántas horas están encendidos los artefactos, la televisión, la laptop, la computadora. Así es. Efectivamente, y sobre ese tema hemos venido conversando desde el inicio del programa del día de hoy, en este fin de semana, conocer cuánta energía consume nuestros artefactos en casa. Y ya al término también, porque estamos llegando ya a las 9 de la mañana con 56 minutos, me gustaría cerrar el programa el día de hoy, Giancarlo, dando algunos ejemplos para calcular cuánta energía consumen nuestros artefactos, que los usamos a diario, que los dejamos encendidos y a veces no los usamos. En fin, podemos hacer el cálculo o un ejemplo para que nuestros oyentes también tengan a bien hacerlo en casa, desarrollarlo en casa. Sí. Mire, vamos a hacer un ejemplo práctico con un televisor. A ver. Un televisor consume 0.1 kilowatts, es igual a 100 watts. Es más o menos como un foco incandescente de 100 watts. Si en la casa vamos a hacer el ejemplo con un televisor. Si este televisor lo tenemos prendido, vamos a asumir solo 3 horas al día, a lo largo de 30 días, a lo largo de todo el mes, resulta que nuestro consumo en energía va a ser 7.2 kilowatts horas. ¿Ya? Estimando que la tarifa está a 60 céntimos para redondear, está a 64, 62. Redondeando a 60 céntimos, el consumo de un televisor que está encendido por 3 horas todo el mes llega a 4 soles 32. 4 soles 32. Un televisor, ¿sí? Eso habría que sumarle el IGB y algunos otros cargos. Pero en energía, básicamente es eso. El costo de un televisor que está prendido por 3 horas durante 30 días es 4 soles 32.
Perfecto, entonces va el ejemplo para nuestros oyentes para que puedan hacer ese cálculo correspondiente de cuánto consumimos teniendo tal o cual artefacto, ¿no? Y en el modo en que lo tenemos. Precisamente, Alfredo, por eso es que nosotros estamos proporcionando este menú energético, ¿no? Para que cada usuario en su casa pueda más o menos estimar de alguna manera sus consumos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, lo que dijo Geraldine es muy importante, ¿no? No es que solo vivan 2 personas, sino que estamos utilizando por más tiempo los artefactos. Y eso hace de que nuestros consumos, de que nuestros consumos se eleven, ¿no? Ahora, coincidentemente, también es muy importante ver el tema del rango de consumos, ¿no? El último cliente que llamó, del suministro 25289, tiene un consumo y los promedios que se le han ido facturando también están por debajo de los 100 kilowatts, pero consume muy pegado a los 100 kilowatts. Entonces, está consumiendo 96 kilowatts, 95 kilowatts, y si ellos suben, si este usuario consume un poco más y llega a pasar el nivel de 100 kilowatts hora, el costo ya del kilowatt también va a subir un poco. Entonces, sumado a que ha consumido un poquito más, sumado a que su tarifa se le ha incrementado un poquito más, el neto, la última línea de su recibo también se va a ver incrementada, lógicamente. Bien. Licenciado Paul Rodríguez Ochoa, gerente general, qué importante es bajar al llano y estar de tú a tú con los oyentes de la radio que son usuarios de la Sociedad Eléctrica de Arequipa. Buena la iniciativa de estar todos los fines de semana conversando y despejando una serie de dudas, además de entender el funcionamiento de lo que tenemos en casa, los artefactos eléctricos que consumen la energía y que al final va a redundar en nuestra economía. Yo agradezco la presencia de ustedes el día de hoy, licenciado Paul. Creo que sí, Alfredo, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros amigos de Radio Yaraví, que nos permiten sábado a sábado llegar a nuestros usuarios con la información para que ellos despejen sus dudas, para que aclaren algunos temas que a veces terminan siendo necesarios, digamos, reclamarlos por una cola, por un teléfono. De esta manera nosotros damos esta información que nos permite que nuestros usuarios estén satisfechos con nuestro servicio. Vamos a seguir mejorando, sin duda alguna. Hay algunas cuestiones que siempre tenemos que plantearnos, algunas correcciones para poder brindar la energía con la calidad que se merecen todos los arequipeños. Gracias a todos los amigos de Yaraví y buenos días para todos. Hasta la próxima semana. Gracias también al ingeniero Giancarlo Tejada del área de atención del cliente. También estuvo con nosotros el ingeniero Marc Paul de Tahuada, gerente de planeamiento, y la licenciada Geraldine para la respuesta a los amigos, a los usuarios que estuvieron consultando el día de hoy. Gracias con ustedes y hasta la próxima semana. Son las 10 de la mañana con 1 minuto. Ya volvemos con más de nuestro programa en fin de semana. Realmente el estado de emergencia en el que ha estado sumergido nuestro país ha generado un montón de dificultades, como es el caso de las compañías de agua y de luz, que ante la eventualidad han tenido que accionar de alguna forma. Y nosotros como consumidores no nos hemos enterado de cómo era ese accionar. Es muy buena hora que la empresa SEAL nos pida hacer este video para explicarte a ti la matemática que hay detrás del cobro de tu recibo. Hay una matemática y es sencilla, que seguramente va a explicar tu caso. Esa duda que tienes en la cabeza, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están cobrando así? Aquí lo vas a entender. Mi nombre es Marco Lore de Mola, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a la región Arequipa y empezamos. Primero entendamos bien cómo era nuestro consumo antes. Era así, subía, bajaba un poquito, volvía a subir, se mantenía, bajaba, subía. Y así también en valores, ¿no es cierto? 100, 110, 97 es un caso cualquiera. Si alguna vez hacía algo en mi casa, seguramente pagaba un poquito más de luz, si no pagaba menos. Hasta ahí todo bien. Se decretó estado de emergencia, cerraron todo y eso incluía también a las compañías de luz. No tenían cómo ir a ver cuánto había consumido cada familia. Entonces el gobierno propone esta solución, un promedio.
¿A qué nos referimos? Este era el consumo anterior, ¿no es cierto? Vamos a considerar los 6 últimos meses de consumo y sobre esos 6 vamos a sacar un promedio. Profe, acuérdese que son consumos reales. En el centro histórico de Arequipa, por ejemplo, no es tan fácil llegar al medidor. Estaban cerradas las entradas, por lo que se consideró los 6 últimos consumos reales. ¡Qué buen dato! Entonces, tomamos esos 6. En este caso, el 98, 112, 95, 105, 100 y 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 6. En este caso específico sale 600 la suma de todos estos. Y si lo divido entre 6, me da 100. Eso es lo que me debería cobrar a mí la empresa de luz, porque ha sacado un promedio para poder estimar ese consumo que vas a tener en los meses que no voy a poder chequear tu medidor. El plan es bueno, pero hay algunas cosas que tenemos que darnos cuenta. Sí, profe, ya lo hemos visto antes, ¿no? El mayor consumo. Exacto. Lo primero que tenemos que entender, y bien claro, es que hace sentido si yo he estado más tiempo en mi casa, todo el tiempo en mi casa, lógicamente, lo que yo uso de electricidad va a ser mayor. El televisor con mis hijos, más tiempo prendido. La computadora, cuando estamos trabajando, más tiempo prendida en la casa. Los focos. Y además han pasado tantos meses que hemos estado viviendo esta nueva normalidad, que cuidado que tal vez nos hayamos acostumbrado a usar la luz más tiempo. Tal vez antes de pandemia éramos más estrictos con nuestros hijos. Televisor, apaga, pues. Oye, ese foco. Ahora, con esta nueva normalidad, pueda que nos hayamos flexibilizado un poco. Entonces, paso a paso, vamos a entender qué pasó en Arequipa con el consumo durante estos meses. Ya habíamos dicho que nos iban a cobrar 100. Llegó marzo y mi consumo, ojo, no fue 100. Fue 120. Acabamos de decir que estamos todo el día en la casa. Vamos a colocar ese 120 como un supuesto, como un adicional de lo que normalmente consumíamos. Abril, 120. Mayo, 120. Entonces, hasta ahí, ya. ¿Qué pasó en julio? SEAL dice, ok, ya no vamos a aplicar el promedio. Ahora sí, julio se cobra todo. Tenemos que entender esta diferencia y cómo se ha comportado los siguientes meses. Y ahí viene agosto, que también consumí 120. Ahora, vamos a ir al momento de pagar. Vamos a ir mes por mes. Tenemos dos situaciones. La primera, si tuve la posibilidad de pagar siempre, todos los meses. Y la segunda, si es que no la tuve. De repente, como muchos peruanos tuvimos dificultades financieras. Entonces, situación 1, sí pagué mes a mes. Situación 2, no pagué mes a mes. Nos concentramos en sí pagué. Llegó marzo, señor, usted pague 100, pague 100. Abril, señor, pague 100, pague 100. Mayo, pague 100, pague 100. Junio, usted pague 100, pague 100. A pesar que aún me faltaba pagar estos de aquí, ¿no? Está clarísimo. Llegó julio y SEAL decide aún no cobrártelos. Que julio sea limpio. Llegó la cuenta por 120, pagué 120. Y llegó agosto, donde dice, ok, vamos a sincerar ese exceso en el consumo que hemos tenido meses anteriores. Entonces, ¿cómo me viene mi recibo de agosto si es que estuve pagando todos mis meses más julio? Será 120 más 20, 40, 60, 80. Eso lo debo sumar y me sale 200. Que claro, yo abro así el recibo y veo 200 después de haber estado pagando 4 meses de 100 y un mes de 120, como diciendo me volví loco. Y segunda reacción, ¿qué? La cuarta y así. Hemos estado más y cancelando debido al efecto promedio. ¿Y qué pasa si no pagué? Si es que tú no has pagado hasta agosto, lo que debería pasar es que son 120 por 6. No es que queramos preocuparte. Hay alternativas para pagar, tranquilo. Y aquí además hay un punto adicional que también es muy importante entender. Y por favor te pido que agarres tu recibo. El consumo de electricidad se mide en kilowatts hora. Aparece muy clarito el consumo mensual. Guíate con el de julio o de agosto. Son los más acertados. Es tu consumo ya pudiendo salir un poco más a la calle. Si está por debajo de 100 kilowatts hora, el valor kilowatt hora es diferente encima. Si está por debajo de 100, vale 1, por poner un valor. Si está por encima de 100, vale más. Ya no pagas por 1, pagas por ese 1 con algo más cada kilowatt hora. Entonces, por favor, mira, porque si has pasado de un rango al otro, la tarifa de electricidad que te están cobrando también se ha incrementado un poquito. No solamente el consumo, sino también el valor por kilowatt hora. Y eso no depende de SEAL. Eso es decisión de Osinermin, que es del gobierno. Ánimo de que tú
entiendas la situación. Para nosotros en nuestra casa también fue sorpresa. ¿Y qué pasa si tengo un local o un negocio? Bueno, lo mismo. Hicieron la misma lógica. Promedio. Entonces, en este caso, señor, le voy a cobrar 100. Pero yo no abrí mi negocio, estuvo cerrado. Con la justo consumí 40. Y en abril, 40. Y en mayo, 40. Y en junio, 40. Y anticipándose, SEAL ya desde julio empieza a hacer esos cálculos menor que has tenido. En julio, que se empezó a reactivar, vamos a decir que subió 80. Entonces, también dos situaciones. Si pagué 100, 200, 300, 400 y he consumido, si sumo 40, 40, 40, 40 y 80, sale 240. SEAL lógicamente sabe que no has consumido todo eso y te lo ha otorgado como crédito para que lo vayas consumiendo con tus siguientes meses. Recuerden, por favor, familias de la región de Arequipa, que existen dos beneficios: el bono y el fraccionamiento. Si es que tienes una deuda, el gobierno está otorgando 160 soles para familias que lo requieran, que cumplan con unas condiciones para pagar una parte o la totalidad, si se puede, de esa deuda. No es que te van a dar la plata, tú vas y pagas, automático. Nunca la ves, se paga solo. Si es que pagó la deuda y te sobra bono, ese excedente te sirve hasta diciembre. Pero si el bono no pagó toda la deuda, también hay ayuda, que es el fraccionamiento. Lo pueden fraccionar hasta en 24 meses. Son bastantes ayudas para que justamente nos podamos poner al día. Por último, quiero cerrar con dos ideas muy importantes que nos tenemos que llevar todos los peruanos. Cuidado, que pueden haber cambiado nuestros hábitos. Por el efecto pandemia, nos hemos podido relajar en nuestra costumbre de utilizar los aparatos eléctricos lo mejor posible. Ha podido pasar. Y segundo, que como ha subido nuestro consumo, recuerden que hay rangos. Y si lamentablemente justo has pasado de un rango a otro, el valor de soles que se multiplica por tu kilowatt hora ha aumentado. Si tienes dudas, utiliza los medios que tiene disponible SEAL para comunicarse contigo. Por favor, no vayas a hacer la cola. Es más bonito cuando le preguntas a alguien y te explican: sí, pero no podemos, nos exponemos. Esa pregunta te puede salir carísimo. Hay otros medios, úsalos. Consulta si tienes dudas. Tú nos conoces, queremos llevarte información relevante. Mi nombre es Marco Lorea de Mola. Muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden de compartir este video tan importante de todos los arequipeños. Que pasen un lindo día y hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Chao!